Dios es fuego consumidor. Y me gustaría leer el capítulo 12 del libro de Hebreos. A partir del verso 12, que dice así la palabra de Dios. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Si leemos estos versos de la epístola de Hebreos, la verdad que la palabra de Dios a veces es gratificante y a veces un poco parece que dura, ¿verdad? Hay muchos versos, hay muchas palabras, como por ejemplo esta. Sabemos que Esaú vendió su primogenitura, vendió el derecho que tenía, lo vendió por un guiso de comida y después dice que quiso arrepentirse, que quiso tomar posesión de esa bendición, pero ya la había regalado, ya la había dado. Hay bendiciones en su vida que muchas veces no somos conscientes y se las entregamos al enemigo. Y después nos arrepentimos y queremos retomarla, pero para Saúl, por ejemplo, fue imposible. Hay cosas en nuestra vida que será imposible volver a tomar. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos esa oportunidad o esas oportunidades, pasaron y las dejamos pasar. No le pusimos importancia. Eso fue lo que pasó con la vida de Saúl. Y entonces el apóstol que está escribiendo esta epístola, que se la está escribiendo a los hebreos, a aquellos judíos que habían reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, les comienza a hablar de todas estas cosas. Y la verdad que si te pones a mirar, hay cosas que a veces te dicen, ¿cómo es posible que esta gente? Miren lo que dice ahí, dice que ninguno tenga raíz de amargura. Tú sabes que yo hablo mucho de la felicidad, ¿verdad? Porque la raíz de amargura hace que las personas dejen de brillar con la luz de Jesús. Y muchas veces esas raíces que brotan, esas dificultades, dice que muchos quedan contaminados y quedan fuera del camino. Sigue diciendo más adelante también el capítulo 12 de Hebreos, los versos 22 al 29 dicen así. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, digan nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Saben que en los últimos tiempos no solo la tierra temblará, sino el cielo? ¿Lo sabía? Ese es el tiempo que aún está por venir. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Estas son las cosas eternas, las cosas de los cielos. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Dile al que está a tu lado, sé agradecido. Siempre, dile otra vez, siempre demostremos gratitud, mediante la cual, por esta gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Es decir, que sirvamos, como declara la palabra de Dios, un servicio aceptable por nuestro Señor. Dice, con temor y reverencia. Y termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dile al que está a tu lado, tu Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. ¿Qué hace el fuego consumidor? Consume. A veces no entendemos esta expresión. Nos creemos que es una expresión bonita. ¿Es una expresión bonita? Uy, qué bonito. Métase en la llama a ver si es bonita. Es bonita de fuera,
Pero dice, nuestro Dios es fuego consumidor. A lo largo de toda la palabra nos presentan a este Dios. Deuteronomio ya el capítulo 4 dice, guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. Y dice en aquella ocasión Moisés, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Y termina diciendo, es un Dios celoso. ¿Lo sabía? El Salmo 69, escrito por David, él dice, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me ha consumido. Qué expresiones, ¿verdad?, que encontramos ahí. Y la de Juan, capítulo 2, que es la misma expresión del Señor Jesucristo, que dice, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Dice, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de esta palabra que estaba escrita, el celo por tu casa me consumirá. Dile al que está a tu lado, tienes que tener el celo por la casa de Dios. Y sabe que la casa de Dios no está en 4 paredes, porque estas las tenemos hoy, pero no sabemos si estará mañana. Esta no es la casa de Dios. Esto podemos decir que son el local de Dios. Este es el local de Dios. Pero la casa de Dios, mira al que está a tu lado y sonríele. Eso que tienes ahí al lado tuyo. Es la casa o el templo de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús. El celo por tu casa me consumirá. ¿Sabe que Dios es celoso por usted? ¿Lo sabía? Por su cuerpo, por su vida, por sus pensamientos, por su corazón. Y de eso vamos a hablar hoy. Aunque creo que de esto hablé el año pasado, si no me equivoco, en cierta manera. Tenemos un Dios celoso. Escuche, no es a semejanza de los celosos de las relaciones humanas o matrimoniales, porque hay personas que son celosas. Cuando hablamos de un Dios celoso, no nos referimos a esas personas o ese celo que quizás tenemos en nuestra mente. Dios no es como un matrimonio, una amistad, esa celosa tóxica, enferma, que muchas veces los celosos tienen los miedos basados, o el celo basado en los miedos que hay en su interior, en las heridas del pasado, en cosas que les hicieron, y por eso son personas celosas que están ahí intentando controlarlo todo, que te miran el WhatsApp, que te miran el internet, que entran por ahí, que te llaman cada media hora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esos son celos enfermizos. Eso no tiene nada que ver con el celo de Dios. Porque he visto personas, yo soy celoso porque Dios es celoso. No, tú eres un celoso porque eres una persona herida en tu corazón, que necesitas nacer de nuevo y necesitas que el Espíritu Santo haga algo en tu vida. Por eso eres una persona celosa. Y porque eres una desconfiada y porque has creado todo ese calvo de cultivo en la relación o en las amistades o en los sitios. Es por eso. El celo de los hombres es un celo destructivo que seca las relaciones, causa muerte y causa amargura. Se basa en la desconfianza. Y a veces la desconfianza es real porque quizás has hecho algo para que la otra persona sea así y lo sigues haciendo, no has cambiado. Pero no son los celos de lo que habla la palabra de Dios. Porque los celos humanos ahogan a las personas, las atan. Y el celo de Dios te libera. ¿Eres o no eres? Entonces te libero. ¿Entiendes la diferencia? No te ahoga, te libera. Dios es celoso de tu vida. Y si Él ve que tú estás mezclando el Espíritu Santo con el Espíritu del mundo, Él es celoso de tu vida, te lo dice, te lo hace ver, pero al final dice, ¿sigue con tu camino? Bueno, en realidad tú sigues con tu camino. Ese es el celo de Dios. Cuando hablamos del celo de Dios, hablamos del amor que Él tiene por tu vida y especialmente por aquello que deposita en ti, que se llama Espíritu Santo. Diga Espíritu Santo. ¿Sabe cuando usted nace de nuevo, nace también el Espíritu Santo de Dios en su vida? Y sabe que viene de Dios y este es el celo que tiene Dios en tu interior, que tiene ese deseo, esa comunión con el Espíritu Santo. Usted sabe el precio que pagó Dios para que el Espíritu Santo pueda depositarse en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Usted lo sabía? ¿Cuál fue el precio pagado? El mensaje, el precio fue la sangre o la vida de Jesús. Él la pagó, él tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para sacarte a ti del reino de las tinieblas y plantarte en el reino de la luz.
Sonríe, estás plantado en el reino de la luz si has creído en el Señor Jesucristo. Estás plantado en el reino de la luz. Ese es el costo, ese fue el precio que pagó Jesús, la vida de Jesús. Y no solamente la cruz, sino todo lo que tuvo que trabajar, atravesar los 33 años que estuvo viviendo antes de que fuera crucificado en el madero. Y cuando Dios da todos estos pasos, cuando Dios se muestra amoroso, cuando Dios deposita esto en ti, y a veces nosotros no somos conscientes y mezclamos el Espíritu Santo con el espíritu del mundo, eso se llama en la palabra de Dios adulterio. Eso es adulterio. ¿Qué es el adulterio? Mezclar las cosas. Cuando usted llega a una bodega de aquí por el norte y ellos tienen vino, pero quieren hacer más vino y mezclan agua o mezclan otros productos, usted dice, ese vino está adulterado. Porque a veces nos creemos que el adulterio solo es cuando el hombre se va con la mujer que no es de él, o al revés, el adulterio va mucho más allá. Cuando nosotros mezclamos el Espíritu Santo, lo intentamos mezclar, porque no puede ser mezclado con el espíritu del mundo, estamos adulterando. Y a veces nuestras iglesias están llenas de adúlteros, aunque sexualmente no va por ahí la cosa, sino espiritualmente. ¿Entiende lo que le digo? Y usted sabe lo que dice Dios del adulterio, ¿verdad? Ahí está en la palabra de Dios. Y entonces a veces no somos conscientes, lo intentamos mezclar. Y por eso toda la Escritura nos advierte y nos pone ejemplos para que no repitamos lo que otros repitieron. Lo que hizo, por ejemplo, Saúl, o lo que le hizo Esaú, o lo que hizo Caín, que intentaron mezclar la voz de Dios con la voz personal, con la voz de las tinieblas, con la voz del mundo, y nada tenían que ver. Ya les digo, libro de Hebreos, Deuteronomio, Salmos, el mismo Jesús, todos hablan del celo de Dios por su casa. Vuelva a mirar que está a su lado y diga, Dios tiene celo de tu casa. ¿Está contento que alguien lo quiera tanto? ¿Que lo ame tanto? ¿Que esté preocupado por usted? ¿Por lo que está haciendo con su vida? ¿Que no lo deje tirado como si fuera, sino que se preocupe de verdad y lo esté enseñando y quiera hacer algo grande en su casa? ¡Qué bueno! Y es ahí precisamente donde actúa el celo de Dios. Especialmente a veces cuando en nuestra conciencia, ya habiendo recibido revelación de Dios, porque todos recibimos revelación de Dios, sepa usted esto, en alguna manera, de manera personal, y cuando ya tú comienzas a saber lo que le agrada a Dios y no le das importancia, es como cuando invitas a alguien a tu casa, a alguien de importancia, decíamos en la adoración, y tú arreglas la casa, lo preparas todo, ¿verdad? ¿O no lo preparas? Si es alguien importante que va a hacer algo por ti, que está dispuesto, tú arreglas tu casa. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestras vidas? ¿Por qué no arreglamos nuestras vidas para recibir lo que viene de Dios? Y entonces Dios nos va dando revelación y a veces no le damos importancia. Y muchas veces he visto personas intentando aprovecharse de la misericordia de Dios. ¿Se imagina? Aprovecharse, como Dios es tan misericordioso, pues me aprovecho. ¿Usted cree que Dios es tonto? Tontos somos nosotros, aunque nos creamos muy inteligentes. Pero hay personas intentando aprovecharse del perdón de Dios. Como Él me perdona, yo lo vuelvo a hacer porque Él me perdona. Usted es un aprovechado si piensa así. Y alguna vez hemos pensado todos así. Nos hemos intentado aprovechar de la misericordia de Dios. Y Dios, como conoce el corazón, y es un Dios bueno, nunca mezcle lo santo con lo profano en su corazón, en su mente. Santiago 4:17 dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted sabe qué es lo bueno para su casa? Usted no lo está haciendo, dice la Biblia que usted está pecando. ¿Usted sabe que es bueno que usted busque a Dios en oración cada día? ¿Sabe que eso es bueno? ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo está haciendo, está pecando. ¿Lo dice Santiago o no lo dice Santiago? Y es esto lo que tiene que ver el celo de la casa de Dios. Porque a veces no somos conscientes. Ahí actúa. Ahí cuando entra Jesús a aquel lugar, dice que vuelca las mesas. No dice que pateó los bueyes, pero yo imagino que para sacar a un buey de un lugar, o le das 4 patadas o le tiras por el aro que le ponen a la nariz, porque si no, no lo saca, ¿cierto? Sacó los bueyes, sacó el ganado, sacó las ovejas, espantó a las gallinas que habían allí, se habían gallinas, a las palomas y todo aquello que hizo. ¿Por qué?
porque algo le quería mostrar a los suyos que estaban ahí. Recuerde que el templo es el símbolo de la presencia de Dios, o era ese símbolo, era el testimonio público de que había un Dios grande, que era el Dios de Israel, era allí donde iban las celebraciones anuales, era ahí donde iban las personas a tener un encuentro con Dios, a buscar paz, a buscar perdón, era un lugar de justicia, era un lugar de oración, era un lugar de celebración, pero todo se había convertido en un negocio. A veces nuestra vida se convierte en un negocio y queremos negociar con la sociedad. Y si Dios te dice que eso no está bien, tú intentas negociar para decir, ¿por qué no? Y comenzamos a negociar con nuestro corazón. Y cuando Dios te dice, tienes que hacer esto, tú dices, bueno, lo hago hasta aquí. Ya empezamos a negociar y con Dios no estamos para negociar. Dios hizo un pacto eterno. Te recibe el pacto y hace su parte o no lo hace, pero no podemos negociar con Dios. Y el templo se había convertido en eso, en un negocio. Nunca negocies con las tinieblas. No hagas trapiches con las tinieblas en tu vida. Te va a ir mal. Te va a ir como le pasó a estas personas del templo. El templo se había convertido, dice que en cueva de ladrones. Las cuevas de ladrones eran lugares oscuros donde uno se pone a hacer negocios que nada tienen que ver con la justicia de Dios. Eso es una cueva de ladrones, donde los pensamientos, cómo asaltamos, cómo hacemos aquello. Eso se estaba convirtiendo en la casa de Dios. A veces sin querer nuestro corazón se convierte en cueva de ladrones. Nuestra actitud no es la que debe de ser la del reino de Dios. Y ahí pasaba. El templo, como digo, hoy equivale a su vida. Usted como creyente debe proveer lo que antiguamente era el símbolo del templo de Jerusalén. Debía proveer perdón para los que le rodeaban. Debía proveer paz. La gente iba a Jerusalén, al templo, precisamente a buscar todo aquello de Dios. La gente que está alrededor de su vida tiene que ver en usted justicia, tiene que ver amor, tiene que ver la gracia de Dios, tiene que ver todo aquello que el reino de los cielos se quiere establecer en su vida. Tiene que ver todas esas cosas, tiene que ver alegría, tiene que ver una buena noticia, tiene que ver ánimo, tiene que ver esperanza, tiene que ver confianza, tiene que ver unción, tiene que ver alegría, oración, tiene que ver todo lo que es el reino de los cielos. Eso es lo que tiene que ver. Ahora la gente no tiene que ir a Jerusalén, a un templo, a buscar la presencia de Dios. Ahora la gente, usted es un templo que camina por la calle, va caminando y usted es el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? Dando la vuelta al púlpito. ¿Qué está haciendo el templo de Dios? ¿Qué está haciendo el templo de Dios? ¿Qué está haciendo ahora el templo de Dios? ¿Está sentado ahí? ¿Está sentado con usted? ¿Está sentado o no está sentado? Usted es el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Cuando la gente se acerca a usted, ¿qué es lo que va a encontrar? Lo que encontró en el templo de Jerusalén en época de Jesús. Mi negocito, mi cosita, ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar cuando se acerca la gente a su vida? Confianza, esperanza, fe, ánimo, dominio propio, perdón, palabra, ayuda. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué encuentra? Porque a veces encuentra lo que encontró en el templo. Y por eso Jesús, cuando ve aquello, patadas a las vacas y a los toros, y habían toros, y los sacó a todos de allí. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con la función que debía de cumplir. Cuando un creyente no cumple con la función que tiene que cumplir, entra Jesús con ese celo por la casa de Dios y dicen, ¿qué estás haciendo, cabezota? No te dice cabezota, solo dice el pastor. Dirá que está a tu lado, no seas cabezota. Ese templo de Dios. Ese templo de Dios. Templo. La presencia de Dios en usted. Manifieste la presencia de Dios en usted. Y si no lo está haciendo, diga, Dios, ayúdame, enséñame. Quiero ser transformado por tu Espíritu para expresar la presencia de Dios. Que cuando la gente se acerca a usted, no vea una persona estresada. Que diga, chacho, yo venía estresado y vengo a hablar contigo y, oye, hay un ambiente de paz, una atmósfera. ¿Por qué? Porque usted es el templo de Dios. Si es que lo está haciendo. Y por eso es cuando se activa ahí el celo de Jesús por la casa, por su vida, el templo del Dios viviente. Y a eso somos llamados. Gracias a Dios nos movemos, tenemos el templo de Dios. Fíjese, ese es el gran misterio que hablan mucho las epístolas. El gran misterio de Dios reservado para el último tiempo. Que el templo de Dios va a su zona, a su lugar donde usted trabaja, va al templo de Dios. Y se ancla ahí el templo de Dios trabajando y hace las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque es el templo de Dios. Y el templo de Dios va y se mete en su casa y dice, ¿cómo entró el templo de Dios en su casa? Porque está en usted. Y entonces está el templo de Dios en su casa, donde está la presencia de Dios. Y cuando usted sale a la calle y espera una parada de guagua, ahí está usted y el templo de Dios. Y entonces ese es el gran misterio de la palabra, que Dios, siendo espíritu, habita en el corazón del hombre a través del sacrificio de Jesús.
Es el templo de Dios, el templo viviente de Dios, caminando por las aceras, por las calles, por las plazas, subiendo a las azoteas y brillando en Tenerife. ¿Dónde está ese templo? En su vida, en su vida. Y hasta que usted no lo entienda, usted va a seguir negociando con las ovejitas y con las palomitas. Vas a hacer un sacrificio. ¿Qué sacrificio vas a hacer hoy? Y con las moneditas y con las tonterías que a veces negociamos, porque no entendemos que somos ese templo de Dios, allí donde estaba el arca. ¿Sabe lo que pasó cuando Jesús expira en la cruz? Dice que en el templo de Jerusalén, en ese templo del que estamos hablando, el físico, dice que el templo, el velo se rasgó de arriba abajo. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Ahí solo se podía entrar una vez al año, había toda un ritual en ese lugar. Y cuando se rompe aquel velo, el sumo sacerdote se quedó flipando en colores, mirando aquel pedazo de cortina que eran gruesas, que llevaban ahí no sé cuántos años, y cuando ve que se rompe de arriba abajo, ni se lo creía. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios que estaba encerrada en un habitáculo, o ese simbolismo de la presencia de Dios, dice, se rompe porque ahora el lugar santísimo va a pasar a ser el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios ve al hombre santo, porque Jesús murió por él. ¿Entiende? Usted es santo, dice este texto que acabamos de leer, buscad la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Busque la santidad, pero no la dio Jesús. Sí, y entonces ¿por qué la buscamos? Porque una vez que sirve usted a Jesús, sus pecados son perdonados, son borrados todos sus pecados y usted entra en una nueva vida. Usted no puede seguir viviendo como antes, porque eso fue borrado. Si usted sigue viviendo como antes, la nueva vida no hace efecto en su vida. Por eso usted, una vez que ha recibido la santidad de Dios a través de la sangre de Jesús, usted ahora comienza a caminar en santidad, comienza a escuchar lo que el Espíritu Santo le dice y comienza a hacer lo bueno. Porque si no hace lo bueno y sabes qué es lo bueno, está rompiendo con la santidad que viene de Dios. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús expiró. Aquel velo se rompió y nunca más la presencia de Dios quedó encerrada ante cuatro paredes, sino queda encerrado en los templos vivos y eternos que somos cada uno de nosotros. Y yo le voy a poner un ejemplito de esos que pongo yo. Usted se enamora de alguien. ¿Alguna vez se ha enamorado de alguien? Gloria a Dios. Qué bonito es el amor. Y usted se enamora de alguien, pero se enamora ya a lo mejor con 40, con 50 años, o con 30, o con 20, pero conoce a una persona y comienza a tener relación con esa persona y comienza a amarla y a sentir algo por ella y comienza a arreglar su vida. Y esa persona le dice, pero mira, es que yo he estado con un hombre, otro hombre. Yo era prostituta. Y usted le dice, no me importa, estoy enamorado de ti, deja esa vida pasada. Tú ahora, a partir de ahora, vas a serme fiel y vamos a caminar adelante. O él dice, es que yo antes salía todos los fines de semana a la discoteca, intentaba estar con una, con otra, con esto, con lo otro. Pero cuando conoces a esa persona y dice, eres la mujer de mi vida, eres el hombre de mi vida, toda esa vida queda atrás, ¿verdad? Y comienza una nueva vida. Usted no puede decir, bueno, como ya yo he estado con 20, total, ahora me caso contigo y yo sigo con alguna de vez en cuando, menos que antes, porque total. Pues a eso hacemos muchas veces con la palabra de Dios. A eso hacemos con Jesús. Y eso es donde se activa todo ese celo de Dios. Está diciendo, pero vamos a ver. Tú no habías dejado esa vida cuando me conociste. Tú no habías dejado ser rencoroso cuando me conociste. No lo habías dejado ya. No te dije que perdonaras para que recibieras el perdón. Todo aquello te lo perdoné. Es lo que hablábamos también hace una semana. Él perdonó una gran deuda. Es decir, Él perdonó todo tu pecado. Lo perdonó. ¿No debías tú hacer también lo mismo? ¿O te crees que como ya te perdonó, ya puedes seguir haciendo con tu vida lo que te da la gana? Entonces el celo de Dios está ahí y toma el control de nuestro interior y pasa lo que muchas veces no queremos que pase. A veces no hacemos lo que Dios nos dice. Cuando no estamos dispuestos a perdonar a alguien o cuando sabemos que es nuestro papel en nuestra familia es este y no lo asumimos, estamos viviendo en pecado. Si el pecado no hay que decir 30 mentiras, ya yo no digo mentiras, no, tú no dices mentiras, pero Dios te reveló que tu función en tu casa es esta y tú no lo quieres hacer el rebelde. ¿Sabes qué pasó con los rebeldes de la rebelión de Coré? ¿Qué pasó? ¿Alguno lo sabe? Se los tragó la tierra. ¿Sabes qué pasó con el rebelde Ananías y Zafiras? ¿Qué pasó? Se quedaron fulminados. ¿Sabe qué pasa con todos los rebeldes?
que van al infierno, que el infierno es real. Hay una película muy bonita que dice, el cielo es real. Pues dentro de poco tendrán que hacer otra diciendo, el infierno es real. Porque es real. Y no somos conscientes. Y por eso el celo de Dios que quiere hacer cosas con nuestra vida y nos quiere sacar de la condenación, sacar del infierno que tenemos predestinados, por así decirlo, te quiere sacar de ahí. Tú eres tan inconsciente que el día que llegas delante de Dios dices, oh, yo hice lo que me pareció. Yo no mentí, yo no robé, yo no maté a nadie. ¿Usted mató a alguien? Gloria a Dios. Yo no maté a nadie. Pero te va a decir el Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lo escuchaste alguna vez o no lo escuchaste? Una vez el pastor se empezó a decir ese versículo, se volvió loco diciendo ese versículo. ¿Lees qué? ¿Y sin santidad nadie verá? Entonces, ¿nos ponemos las pilas o nos quedamos sin pilas? ¿Qué hacemos? Póngase las pilas, den un aplauso a Él. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, soberano eres. Y muchas veces ponemos 1000 razones para negarnos a hacer lo que ya Dios a nivel personal, porque esto es algo personal que usted ha recibido de Dios o lo recibe, usted recibe de Dios que tiene que hacer algo en su persona, en su espíritu. Cuando usted se niega a hacer esto o lo va aplazando, tenga cuidado porque el celo de Dios puede despertar en su vida y pueden pasar cosas que no espera que sucedan. Hablábamos el martes y tenía yo en mi mente, imaginé, cuando estábamos aquí en medio de la intercesión, de la adoración, a los hombres de Dios, aquí en aquella época de Moisés, que estaban bailando alrededor del becerro de oro. ¿Recuerda esa imagen? Dice que Moisés se tardaba en la montaña, como dice, como se tarda el avivamiento, yo voy a empezar a danzar aquí alrededor del becerrito. Y estaba ahí el mismo Aarón, la mano derecha de Moisés, estaba ahí tan contento, becerrito, becerrito, tú nos sacaste de Egipto. Y estaban todos ahí, tenía yo esa imagen, ¿no? Y yo los veía como en éxtasis. Yo me imagino que aquella noche aquellos hombres, aquellos varones que danzaron alrededor de aquella imagen que se habían formado, no eran conscientes, estaban pensando en las musarañas, como si estuvieran drogados. ¡Ah! ¡Qué felices somos! Que seguramente Moisés se lo cargó, seguramente ya aquello del avivamiento, seguramente eso que decían, no, y nosotros estamos aquí tan felices todos, y como estamos todos unidos, gloria a Dios. Como en éxtasis, no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Y a veces los varones, yo hablaba de esto el martes, no son conscientes de lo que está sucediendo alrededor de su vida. Y ellos siguen danzando alrededor del becerro. Y Dios le decía a Moisés, me los cargo. Aparta a Moisés que le voy a mandar un flechazo de esos truenos que me lanzo yo para que vean ellos. ¿Y qué dice Moisés? Intercede. Intercesores. Los intercesores van a mover la isla, ¿lo entiende? Gloria a Dios por los que se han sumado esta semana también, esos intercesores que van a mover el reino de los cielos para que las cosas se den conforme a Él está haciendo. Entonces a veces estamos, especialmente los hombres, en nuestras historias personales, en nuestras movidas, ajenos a la voluntad de Dios, pensando que hacemos las cosas bien. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, las puertas del infierno son grandes para tu vida. Entiéndelo. No sé cómo te lo explico. Que esto no tiene que ver solo con los 10 años que te quedan aquí, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con tus hijos, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tus padres, que tiene que ver con los que te rodean en el trabajo, que tienen que ver con Dios. Por eso el celo de Dios se manifiesta, por eso están aquellos danzando y dice Dios, me los como, y dice Moisés, no te los comas. ¿Entiendes? Les voy a dar otra oportunidad, dice Dios. Porque hay personas que están intercediendo por ustedes, hombres, porque no han hecho lo que han tenido que hacer, pero hay gente intercediendo por ustedes. Y por mí también, gloria a Dios. ¿Lo entiendes? Porque Dios está buscando gente que mueva el reino de los cielos, que lo mueva aquí en la tierra, que lo mueva. Mujeres, para ustedes también tengo algo, hablando del celo de Dios. Léase el Proverbios 31 a partir del verso 10, léaselo. Usted quiere ser una mujer de Dios, Proverbios 31, 10, usted coge, le dice, Espíritu Santo, revélame cuál de estas cosas no están en mi vida. Y cuando usted lea el Proverbio 31, si usted dice, esto está en mi vida, usted se alegra y diga, soy una mujer de Dios, soy una mujer virtuosa, ¿lo entiende?
Pero si no están, comienza a decirle cómo trabajo esto que me falta o aquello que me falta. Porque usted también tiene que mover el reino. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Y a veces pasa que no nos damos cuenta de las cosas y no hacemos aquello para lo que Dios nos llamó y nos está preparando y queremos ver la mano de Dios. Yo quiero ver la mano de Dios, yo quiero ver la mano de Dios. Pues haz lo que Dios te manda que hagas para ver la mano de Dios, si no, no la vas a ver. ¿Lo crees? Eso es lo que dice la palabra. Y a veces he visto un gran mal, que lo he visto estos años de pastorado, y es cuando empieza Dios a trabajar en una vida y las cosas empiezan en esa vida a cambiar y Dios provee esa vida de sanidad o de visión, de esperanza, de nuevos propósitos y los va encaminando y comienzan a caminar el camino de la transformación. Pero de pronto, después de tener ese encuentro con Jesús, otra cosa capta su atención y se quedan, oye el ventilador cómo gira, y boberías de la vida se quedan anclados ahí y dejan lo que Dios estaba haciendo a mitad. ¿Conoce a gente así? A veces lo estamos haciendo nosotros sin ser conscientes, que Dios está haciendo, quiere hacer cosas en nuestra vida, pero algo capta nuestra atención y ya no es como era hace 3 meses, ya no es como hace 4 años, ya es diferente. ¿Por qué? Dios es el mismo, solo hay un cambio posible y es usted. Y yo llamo a eso, y he hablado con muchas personas, yo lo llamo la decisión. La decisión, en algún momento Dios te rescata, Dios te restaura, Dios comienza a trabajar en tu vida, pero hay un momento donde tú tienes que tomar una decisión. A veces pasa al año, a los meses, a veces a 2 años, yo no sé, pero en algún momento que Dios está trabajando en tu vida, Dios empieza a tener el celo por lo que Él depositó en tu corazón. Y al principio, como somos pequeños y gateamos y nos hacemos que aquí están los pañales, nos permite muchas cosas, pero a medida que vamos madurando, Él ya tiene un celo y llega un momento donde tú tienes que tomar una decisión. Y se te presentan siempre varios caminos. Y uno es el camino que te marca la palabra y que te dice el Espíritu Santo. No solamente te lo dice la palabra, yo me he dado cuenta que el Espíritu habla al corazón del hombre para que el día de mañana no pueda decir, yo no lo sabía. Y el Espíritu te revela algo a tu interior y te va a decir, vas a tomar este camino, este es el que Dios le agrada. Pero tú decides que ese es el que Dios le agrada, pero el otro es parecido. No es lo mismo, pero es parecido. Y empiezas a creerte cosas que no son. Y en ese momento ya la revelación que ha venido sobre tu vida se empieza a cerrar, se empieza a cortar. Es como si lo que el Espíritu Santo estaba mostrando de pronto, y ahí donde las vidas se quedan estancadas. Te veo a personas que están estancadas, que pasa 1 año, que pasa 2, y están estancadas. ¿Por qué? Porque no tomaron la decisión que agradaba a Dios. Entonces siempre es tiempo para volver atrás y mirar en qué momento cambié mi camino, en qué momento cambié la decisión, en qué momento el celo de Dios por mí hizo que me botaran del templo, en qué momento. Y en ese momento tenemos la capacidad y gracias a Dios, Dios nos revela donde tenemos que arrepentirle y donde tenemos que cambiar. Es la decisión. ¿Usted se acuerda del joven rico? El joven rico tenía más deseos que usted y que yo de seguir a Jesús. Tenía un deseo, movió cielo y tierra para ir con el maestro. Señor, quiero seguirte. Llévame en tu equipo. Lo deseo tanto, es lo más que deseo. ¿Se acuerda o no se acuerda? Así como nosotros deseamos a Dios. Y Jesús le dice, primero haz esto. Y dice que el jovencito dice, hombre, eso no lo voy a hacer. Todo lo demás lo hago, pero eso no. Y Jesús le decía, lo demás me importa un bledo, haz esto. ¿Y qué hizo el joven con todo el deseo que tenía de seguir a Jesús? ¿Qué hizo? Se fue para el infierno. ¿Dónde se fue? Porque escuchar la voz de Dios y no seguirlo, amigo. Ahí se fue. Triste él porque él quería. A veces somos los creyentes así. Tenemos el deseo. Es que yo deseo. Pero ¿dónde está la disposición? ¿Dónde está la decisión de hacer lo que nos marca? Y no somos conscientes. ¿Se acuerda de Jesús? Habla de la semilla que va al terreno. Y dice que una cae ¿dónde? En pedregales. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que empieza, qué bueno, el Señor conoció el camino, y ya. Como estaba sobre piedras y no tenía terreno donde coger las raíces, se seca. ¿Conoce a gente que se ha secado en el camino?
Algunos siguen yendo a la iglesia, pero están secos. ¿Por qué? Porque creció en pedregales. Dice que otras fueron ahogadas y empezaron qué bien, pero dejaron que los cenizos, que las zarzas, que las malas hierbas los cubrieran. Y cuando no te llega la luz del Espíritu Santo, piénsate si estás estancado, ¿por qué estás estancado? ¿Por qué no te llega revelación de Dios? ¿Por qué será? ¿Acaso tienes tu vida llena de espinos? Si no te llega la revelación de Dios, si Dios no te dice, esta semana estoy trabajando contigo, esta faceta de tu vida, si tú no te dejas moldear, si tú no comienzas a trabajar, algo está sucediendo en tu vida. Y te lo digo para que no te lleves un chasco el día de mañana, como lo hizo Jesús con nosotros. Acuérdese de los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos volvieron agradecidos? ¿Y los otros? Chao, chao. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos tuvieron la misma oportunidad, ¿por qué solamente uno llega y se inclina al maestro y posiblemente luego lo seguiría y vuelve a dar gracias y entiende lo que Dios había hecho por él, lo que Jesús había hecho por él? ¿Por qué? Porque en algún momento tienes que elegir, o has decidido, tienes que decidir. Si sigues y obedeces la revelación que viene del Espíritu Santo, o si quieres hacer como hicieron hacer muchos, intentas acomodar el Espíritu Santo a tu visión, intentas acomodar el Espíritu Santo a tus deseos, y entonces comienzas a adulterar el mensaje de Dios, y Dios no soporta a los adúlteros. ¿Lo sabías? No puedes adulterar el Espíritu Santo. No mezcles el Espíritu Santo con el Espíritu inmundo, no lo mezcles. Y por eso hablamos muchas veces y hablamos de cosas que la gente no es consciente, no los mezcle. Por eso muchas personas no nacen de nuevo, porque si nacieran de nuevo hoy, como no están dispuestos, la misma celo de Dios los quemaría, porque es fuego consumidor. Si Dios es fuego consumidor, Espíritu Santo. Cuando en ese momento el Espíritu Santo fue una revelación de aquellos que no eligen, y tú comienzas a ver ya esas vidas estancadas, el retroceso, cuando comienzas a ver la sequedad, cuando comienzas a ver a aquella persona que parecía que estaba tan alegre, tan contenta, que iba para adelante y empieza ya para atrás y empieza a aflojar y empieza a decir, ya tomó la decisión que no tenía que tomar, ya le cerró la puerta al Espíritu Santo. Ya no permitió, porque los placeres de la vida, como dice la palabra, o las sensaciones, o lo que le muestra al mundo, comienzan a ser más fuertes en esa vida. Y eso fue lo que también le pasó a Saúl, como hemos leído hoy. Querían vivir el Evangelio, pero no pudieron. Ese verso 16 dice que no haya, le está escribiendo a la iglesia, que no haya ninguna persona inmoral ni profana, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aunque después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento. Dice, aunque la buscó con lágrimas. Se arrepintió tanto Esaú, pero ya había desechado la bendición. Ya alguien la había tomado por él. Ya estaba Jacob, ya estaba formado en el plan de Dios, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Saúl rechazó la primogenitura. ¿Saben que hay personas que tienen dones de Dios que los rechazan? Los rechazan. Ministerios que los rechazan. ¿Por qué? Por un plato de legumbre, por un pensamiento que no tiene nada que ver con Dios, por una actitud en su vida o en su casa, en su familia, que no tenía que haber estado ahí, pero que no quisieron. Y a veces no somos conscientes de estas cosas. Segunda de Corintios 6 escribió el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no está hablando de que no tengas amigos no creyentes, y eso es lo que nos manda la palabra de Dios, a relacionarlos precisamente con los no creyentes, para que conozcan el camino. No se trata de eso, se trata en tu corazón, qué disposición tiene la luz con las tinieblas aquí dentro, o aquí dentro, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene? Cuando tú sabes lo que Dios te llama y tú no quieres hacerlo, están poniendo sombra en tu interior. Dice, porque nosotros, sigue diciendo el apóstol, somos el templo del Dios vivo. ¿Qué somos? ¿De quién? ¿Vivo o muerto? Pues mira que está a su lado y sonríe. Eres templo del Dios vivo.
Sigue diciendo, como Dios dijo, habitaré en ellos. ¿Dónde habitará? En ellos. Y andaré entre ellos. ¿Dónde andará? Entre nosotros. ¿O usted no ve a Lacey andando por aquí? ¿Dónde andará? Entre nosotros. ¿Por qué? Porque ella es templo. Entonces, ¿dónde anda? Entre nosotros. ¿Lo puede entender así? Gloria a Dios. Andaré entre nosotros. Dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice el apóstol, por tanto, salid de en medio de ellos y de apartados. Sal de los pensamientos que nada tienen que ver con Dios. Sal de una actitud que te está separando de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Si no las estás haciendo porque tu actitud, porque tu disposición, porque lo que estás haciendo con tu vida diaria no le es grato a Dios. Y entonces el Espíritu Santo no se puede desarrollar en tu interior. Sigue diciendo, y no toquéis lo inmundo. No toques lo inmundo, dice Dios, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas veces jugamos con el corazón, muchas veces jugamos con Dios. Y he visto personas anhelando el Pentecostés en sus vidas, pero para que el Pentecostés venga, tienes que ser capaz de renunciar y de vencer tus propios deseos. Cuando tú vences tu deseo y pones en tu vida los deseos de Dios, las cosas se dan. Usted desea quedarse en la cama hasta las 10 de la mañana, ese es su deseo. ¿Ese es el deseo de Dios? Pues hasta que no venza ese deseo, chacaritas que me comí. Usted no desea buscar a Dios en oración, ese es su deseo. ¿Ese es el deseo de Dios? Orad en todo tiempo, buscadme, viviréis. ¿Es el deseo de Dios? ¿Pero su deseo cuál es? Oración. Eso es súper aburrido. No pasa nada. Pero no espere Pentecostés para su vida. No espere avivamiento para su vida. No espere que nada cambie. Viva como un iluso. Con muchos creyentes que viven no con fe, sino con ilusión. Ilusos. Nada va a cambiar si sigues haciendo lo que estás haciendo. Como alguien tiene en su WhatsApp. No esperes que las cosas cambien si tú sigues haciendo lo mismo que hiciste ayer. No va a pasar nada. Llegarás con 80 años ahí. A ver si tengo para los dientes nuevos. Yo me los pongo juntos ya que me ponga la dentadura. Ese es el fin de muchos. Yo espero que no sea el fin de usted. Yo espero que usted sea un hombre y una mujer de Dios. Y que Dios haga cosas en su vida. Y que usted lo vea en sus hijos y en sus nietos. Pero si no está en usted, difícilmente pasará a sus hijos y a sus nietos. Porque van a ser como usted. El cambio está en nosotros. El cambio está en nosotros. Dios quiere que seas un hombre, un joven de provecho, un ciudadano del reino. La pregunta es, ¿estás caminando hacia eso? Claro que todos tenemos errores, claro que nos equivocamos, pero ¿estamos caminando hacia eso? ¿O estamos estancados? Dios no es el hombre, la mujer celosa que te va a estar amargando la vida. Ese no es Dios, ese no es el celo de Dios. Dios no te va a estar controlando todo lo que tú haces. Ahora vas a hacer eso. Dios no está mirando todo lo mal que estás haciendo. Como si fuera un esposo de estos celosos, enfermizos, una esposa. Dios no es así. El celo de Dios es diferente. El celo de Dios es amor que siente por ti y entender que sin Él sabes a dónde vas, que sin Él tu vida no tiene sentido, que sin Él no vas a ver lo que Él quiere para ti. No vas a ver esa piedra preciosa sin Él. Y Él dejó la palabra y Él dejó el Espíritu Santo. Él no te va a comer el coco con los 10 mandamientos, no va a estar los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Eso deben ser al pastor, que a veces es un come coco. Pero Dios no es así. Dios te dice, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y después de manera personal el Espíritu Santo mira, acuérdate, aún te queda rencor por aquella persona, saca el rencor de ti. Te lo dice el Espíritu Santo luego de leerlo. Y tú dices, no, porque se portó tan mal que no. Pues está bien. Él no te va a decir más nada, pero no esperes nada más de Dios. Él por su gracia, como me pasó en aquel tiempo cuando danzaban alrededor del becerro, por su gracia, sigue ahí. Pero Él se revela a tu corazón, Él se revela a tu vida. Si tú lo aceptas y lo vives, si tú vives los principios y las promesas del reino, se van a dar. Si Dios no puede hacer más nada de lo que ya hizo, si los principios están, si tú eres una persona generosa, no te va a faltar nunca nada, nada.
Si tú eres una persona esforzada en tu trabajo, no te va a faltar trabajo. ¿Por qué? Porque eres esforzado y eres una persona que sales y buscas y buscas y buscas y buscas y buscas. Y el que busca, ¿qué? Es un principio de la palabra, o me lo acabo de inventar. Entonces, si tú siembras amor, ¿qué vas a recoger? Y si siembras espino, son principios. Y si tú eres un hombre del reino, ¿qué vas a ver a tu alrededor? El reino. Y si eres un guerrero, ¿qué vas a tener? ¡Guerra! A la gente no le gusta la guerra. Pues no te hagas guerrero. ¿Entiendes? Todo está aquí, no hay nada nuevo. Solamente la dirección en lo personal que hace el Espíritu Santo. Hay una frase que la puse aquí, la marqué y la remarqué, que no sé cómo la saqué o dónde se me ocurrió. Tu vida es el fruto, tu vida es el resultado de tu respuesta a la revelación que has recibido de Dios. Esa es tu vida. Es el fruto de la respuesta a la revelación que has recibido de Dios. Si ya Dios te reveló a dónde te quiere llevar y te reveló lo que quiere cambiar en tu corazón y tú no has respondido como Dios, se espera de la respuesta de Dios, así está siendo tu vida. Pero si tú respondes conforme a la revelación de Dios, tú vas a ver el fruto de la respuesta a esa revelación. Vuelvo a repetir, tu vida es el fruto de tu respuesta a la revelación que has recibido de Dios. Ni más ni menos. Hay un dicho que dice, el que juega con fuego se termina, se lo sabe, ¿no? El que juega con fuego, ¿cómo se termina? Eso lo dice el dicho. Pero el verso dice, Dios es fuego consumidor.